Bienvenidos alumnos de Connection Advance al tema 4, cambios en los módulos más comerciales. Nuestro guía estudiantil está conformado por los siguientes puntos. 1. Logística general, LO. Luego, logística ATP, la verificación en toda la cadena de suministro. 3. MMIM, logística. PM, logística, mantenimiento de planta. 5, PP, logística, planificación de la producción. 6, QM, logística, lo que viene a ser calidad, ¿no? En logística. 7, WM, gestión de almacenes en logística, entradas y salidas. 8, MM, compras, logística. Y SD, la parte de ventas y distribución, logística. Entonces, esto es los puntos que veremos dentro de la unidad 4. Iniciamos con logística general. Aquí hablaremos sobre el seguimiento y localización avanzados. Nos dice planear convertir una instancia de la versión anterior a la versión S4 a partir del 1809 hacia adelante. Nos dice, ¿no? Esto requiere que se ejecute una verificación previa para garantizar que su configuración y componentes sean compatibles con la versión de destino. En este caso, una empresa que está implementando S4, pero que ya tiene el Business Suite o el SAP ERP. Esto está aplicado más para el sector farmacéutico, ¿no? Por eso nos dice para productos farmacéuticos. Bien, y nosotros vamos a tener para este sector la lógica de verificación mediante ¿qué? Pautas de conversión, actualización de la versión 1809 a más, ¿no? Y esto nos va a describir en la nota 27.16.22.4. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablábamos de la lógica de verificación? El sector farmacéutico o el sector farma viene enfocado para controlar la parte más lo que es de calidad, ¿sí? Y la parte de calidad referenciado a lo que son los proveedores, ¿sí? Y clientes. Proveedores, ¿qué es lo que se debe contemplar? Por eso dice la verificación, o sea, yo tengo que verificar este dato y luego el tiempo de almacenamiento y luego la entrega al cliente. Y sobre todo resalta bastante en este sector lo que viene a ser calidad, ¿no? El módulo calidad aquí es bien minucioso o muy relevante para poder aplicar. Bien, nosotros entonces tenemos por este lado que va a contemplar tu base de datos, digamos que actualmente le estás teniendo, ¿sí? El SAP ERP. Luego realizas la aplicación de la conversión y bajo esta nota te describe lo que debes de hacer. Y esto está aplicando para esta versión de manera inicial. Ahora, si nosotros hablamos de las versiones anteriores como la 15.11, 16.10, 17.09, no es aplicable. ¿Ok? Entonces, en esta parte nosotros vamos a empezar a utilizar desde esta versión. Bien. Luego tenemos a la versión 1809. Estas son las versiones que te están determinando los meses, ¿sí? Los meses en los cuales se ha actualizado. Estamos hablando del mismo año, aquí, el 2018. Y aquí tenemos casi a finales del año que me está diciendo también hubo otra actualización. Pero tu punto de partida es de esta versión. Bien.
¿Qué más nos dice? La funcionalidad de RP de seguimiento y localización avanzados para productos farmacéuticos se lanza para SAP, ¿no? Ahí está, a superior. Aquí tenemos todas las versiones superiores hasta la actualidad que tenemos SAP S4 HANA 2022 y esto es la versión actual, ¿no? Que nosotros tenemos dentro de Connection Advance. Aquí hablaremos un poco lo que es de logística ATP. Logística ATP, en este caso, es la verificación de disponibilidad del proceso logístico o del proceso de la cadena suministro interna de la empresa. Entonces, yo tengo que verificar la disponibilidad de los materiales o de los componentes, ¿ok? Trátese del proceso de compras, producción y distribución, ¿no? En este caso, logística de entrada, logística de salida, integrado o concentrado en un almacén. Toda esa cadena es cuando nosotros hablamos de logística ATP. Pero aquí nos trae, dice, nuevo verificación, ¿sí? Ya avanzado en SAP S4 HANA, pero la tabla anterior es B, ¿no? BBS, dice, la tabla de base de datos BBS contenía requisitos de ventas agregados previamente. Ok, entonces aquí teníamos como más de una tabla, ¿sí? Dice las cantidades solicitadas y confirmadas. Aquí está. En una tabla, estos dos campos, me refiero a esta tabla, dice se agregaron diariamente. En este caso, si yo digo, yo solicito, hago impacto a este campo técnico, ¿sí? Pero para esta tabla. Y si es que yo quiero confirmar y digo que sí, lo voy a realizar, ¿sí? Afecto yo a este campo. Pero ¿qué me dice con el nuevo HANA ATP? Y ya no necesitamos agregación previa y por lo tanto esta tabla está obsoleta. Ok, entonces en S4 ya no lo necesitamos. En lugar de BBS usamos la BBB. Ok, donde cada requisito relevante para ATP se almacena explícitamente el antiguo código de verificación RP-ATP también se redirige para usar. Ok, aquí está nuestro gráfico, ¿no? Súper sencillo y como ustedes pueden ver, yo le decía la disponibilidad es para toda la cadena, pero el impacto viene desde, digamos, desde fuera. Cuando me dice solicitados, aquí quiero entender por qué tengo que tomar como referencia a un documento comercial. El cliente solicita, ¿ok? Y nosotros confirmamos la entrega al momento de despacharlo. Bien, entonces, ¿cómo son dos tiempos diferentes cuando se hace un proceso de venta? Pero ¿dónde nace? Aquí, en un pedido de venta. Aquí tenemos la tabla anterior, ¿ya? Dice la tabla de base de datos, ¿ya? BBS, contenía requisitos de venta agregados previamente las cantidades, aquí están los dos campos, se agregaron diariamente. Ok, diariamente, de acuerdo a cómo vas realizando, ¿bien? Tus operaciones. Y en el nuevo, y estamos aplicando aquí la lógica, ¿ya? Para poder hacer uso de esto, o esto que está aquí, ¿no? El ATP en HANA. Aquí los pasos, el proceso te está describiendo en esta nota, ¿ya? Una vez que tú aplicas esta lógica, hablábamos que la aplicación de una nota SAP es aplicar una nueva funcionalidad y esto va a ser en tiempo real. Ya no vas a hacer diariamente, sino actualizas o en este caso generas, ¿ya? Y esto está viajando la información inmediatamente en esta tabla. Ese es el nuevo cambio. Por eso es la velocidad de nuestros procesos han cambiado con ese cuadro. Bien, y esto es aplicable desde la versión 15.11 hasta la actualidad. ¿Sí? 2022 lo último que tenemos en el mercado de SAP.
Ahora veremos un poco de los cambios que hay en MMIM logística. Cuando hablo de MMIM, posiblemente para algunos es un poco confuso, ¿no? ¿A qué te refieres? MMIM, yo tengo entendido que MM es uno solo, ¿no? Hay varios subprocesos o submódulos que tiene de cada módulo macro, ¿ok? MM es un módulo macro, ¿sí? Pero el submódulo es IM, Inventory Management, ¿no? O gestión de stocks, ¿ok? Ahí se controla entradas y salidas a nivel de almacén. Bien, entonces a eso es lo que vamos a apuntar los nuevos cambios que se dieron en S4. Nos dice, ¿no? Cliente o proveedor bloqueado en gestión de inventario. Cuando hacemos, en este caso, la migración, la conversión o la implementación del nuevo, de la nueva versión, ya dice, a fin de propósito de los datos maestros, clientes y proveedores a cambio de gestión de stocks a partir. Ok, está hablando de la versión 1709. Deben cumplir los siguientes requisitos para bloquear datos maestros y clientes. Ok, nosotros lo que debemos de hacer es bloquear a estos datos maestros, clientes o proveedores. Pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver los clientes en este proceso? Recordemos, cuando hablamos de IM, les decía, es gestión de stocks, controla entradas, traslados, traspasos y salidas. Entonces, cuando yo quiero sacar, digamos, un producto, un material, yo puedo justificar para un cliente. Entonces, y un cliente es un dato maestro, donde yo estoy registrando quién me está comprando. Perdón, a quién le estoy vendiendo. ¿Ok? Entonces, eso yo quiero, aquí me dice, no, se tiene que bloquear. ¿No? ¿Qué más? Dice, los documentos de material relacionados con el cliente de ella, estos deben archivarse, posiblemente para alguna migración, ¿ya? Eso es lo que nos está brindando, pero aquí por el momento nos da la indicación que deben archivarse. ¿Qué más nos dice? Los stocks especiales relacionados con el cliente proveedor, ¿ya? A bloquear deben archivarse o eliminarse. Yo ya no debo tener esto. Si bien es cierto para cada eliminación o bloqueo de un material, ¿ya? La recomendación de SAP que debe estar en stock en cero. ¿Okay? Ningún documento relacionado o amarrado, como se dice. Los documentos de inventario físico se refiere cuando se hace inventario cíclico, ¿no? Semestral, anual, ¿no? Por día fijado, qué sé yo, ¿no? De acuerdo a la empresa que pueda aplicar, dice, ya, con el cliente o proveedor a bloquear también deben archivarse. Todos estos documentos deben ser archivados. En su defecto, cuando refiere a stock especiales, ya, ahí sí debe eliminarse, ¿no? Como que te da una opción más, pero el resto indica que debe archivarse. Las reservas, ya, nos dicen, deben ser eliminadas. El cliente proveedor bloqueado deben eliminar los datos de planta, ¿no? De acuerdo a la ubicación de almacenamiento, las condiciones, ¿ya? Todo esto, ¿ya? Todo esto en caso de una actualización desde la versión 15.11 hasta la 2022, nos está dando la lógica o la funcionalidad bajo esta nota SAP. Aquí vamos a encontrar, ¿no? La nota SAP es un documento que te explica toda una estructura, toda una lógica, toda una arquitectura de lo que está realizando el programa. ¿Ok? Entonces, eso es para efectos de validación. ¿Qué más nos tienen en MMIM? Nos dice, ¿no? Debe haber una coherencia de flujo de documentos para la entrada de mercancías a la entrega entrante. Si bien es cierto, nosotros cuando realizamos una entrada de mercancía, y todo esto es lo que nos dice acá, cuando hay devoluciones, ingresos, referente a un documento previo, que es la entrega entrante, ¿para qué utilizamos la entrega entrante? Para aquellos, posiblemente esto lo vamos a ver en MM, ¿no? Cuando ejecutamos nuestro curso de MM,
Hay de dos maneras, ¿no? Referenciar a un documento previo, puede ser una orden, puede ser un pedido de compra, para poder incrementar nuestro inventario, porque eso es IM. Eh, pero hay un documento previo cuando quiero recepcionar, que eso es una opción que yo puedo de realizar con entrega entrante, pero la entrega entrante te determina qué fecha. Es un paso previo que te da como para mayor control. En esta parte, cuando nosotros, o toda esta descripción nos dice, cuando tú quieres hacer la reversa, ¿ya? En este caso, eliminar o devolver, tienes que considerar las cantidades. Si en tu entrega entrante, digamos, está la unidad de 100, ¿ya? Y cuando tú quieres eliminar, ya ha sido recepcionado, quieres eliminar, debe ser igual o menor, ¿ya? Pero cuando tú quieres eliminar, va a ser el mismo documento. Pero ¿qué pasa si el stock está menor a los 100 que ha ingresado? Te genera un error. En RP, lo que se hacía estos escenarios es de manera opcional, pero en S4 HANA ya viene predeterminado, porque es una lógica que sí o sí se debe de aplicar. Y, por ejemplo, si yo digo va a ingresar 100 y si yo quiero devolver o quiero eliminar, yo debo validar que esos 100 debe estar en esto. De lo contrario, que me genera error. Pero como era en el RP opcional, en S4 se dijo no. Es lógico que se debe aplicar y de manera más automatizada. Ya no se tiene que configurar, sino predeterminado. Pero en el otro, en RP, teníamos que configurar, ¿no? Entrar por la S Pro y hacer dichos cambios. Y armar la regla como se debe de realizar. A eso es lo que se refiere en todo este definición, ¿no? En todo este texto. Ok. Sigamos hablando de lo que es IM, qué más, qué cambios más nos trae en S4. Dice, ¿no? Modelo de datos en gestión de inventario. ¿Cómo se modela? Tiene mejoras, modificaciones y funcionalidades propias del cliente en el área de gestión de inventario, componente MMIM, que se construyeron hasta RP 6.0. Está utilizando las funcionalidades que se comportan de manera diferente SAP, ya en S4 HANA, para supply chain, ¿no? Para la cadena de suministro, para gestión de inventario, en comparación con la suite de HANA. El modelo de datos de gestión de inventario existentes en la versión anterior consta de tablas de documentos, ya la MKPF para la información encabezado del documento y la MC. Por este lado, yo tengo, digamos, los documentos de compra y por este lado yo tengo los movimientos que se ha generado. Ok, pero esto está soportado por las siguientes tablas también. Por MAR-C, MAR-D, ¿no? Esto es para material a nivel de centro, materiales netamente, y estos son materiales amarrados a los lotes. Entonces, esto es lo que estoy recepcionando, ¿no? Estos materiales en estas tablas. O sea, toda esa estructura, todo ese proceso soportado son estas tablas que se están aplicando o que se están utilizando dentro de nuestro proceso. Ahora nos dice, en S4 HANA, este modelo de datos ha cambiado significativamente, que ha introducido una nueva tabla. Aquí ya tenemos uno solo, que es el MacDoc. ¿Ya? Las tablas afectadas, mira, esta sola tabla ha sido afectada, o en este caso ha sido consumida, todos estos. Es que aquí tratabas independientemente, digamos, uno o dos objetos, pero aquí ya lo ves el movimiento, el objeto. En realidad es un poco más lógico y es un poco más simplificado las operaciones que te va a permitir realizar. Por ejemplo, si yo digo que voy a realizar todo un proceso de aprovisionamiento, y obviamente yo lo debo encontrar en una misma tabla con los documentos referenciados de cada uno de ellos,
y estos me deben indicar el estatus, ¿no? Y los cambios que se han realizado durante este proceso. Y si es que tuvo salida, también que me muestre. Entonces, en S4HANA ya nos ofrece esa funcionalidad o ese proceso soportado en una sola tabla. Bien, ahora tenemos la disponibilidad de transacciones dentro de MMIM. Posiblemente para algunos es un poco redundante tocar este tema bastante, porque en realidad todo se basa en producción, mantenimiento, calidad, distribución, ¿no? Transporte, todos ellos están soportados por movimientos. ¿Ok? Entonces, por eso se pone bastante énfasis en la parte de movimientos, sobre todo cuando afecta el inventario. ¿Ok? Cuando producimos, afecta inventario. Cuando realizamos un mantenimiento, afecta el inventario. Cuando hacemos un despacho, afecta el inventario. Cuando hacemos un transporte, afecta el inventario porque estamos llevando stock del almacén hacia otro destino. Como se pueden dar cuenta, todo es un tema de inventario o afecta al stock. Bien. Y nos dice las siguientes transacciones para ingresar y visualizar movimientos de mercancías, documento de material, denominadas transacciones MB. Eso es una denominación que se le ha puesto. A continuación dice, ha sido reemplazada por la transacción generalizada de la pantalla única MIGO. Obviamente esto ya se viene manejando de la versión ERP 6.0, se maneja esta transacción, bien, pero también te permite estas transacciones poder utilizar. Ahora, estas transacciones que se está visualizando aquí en S4HANA ya son obsoletas. Ya está direccionado a esta transacción. En otras palabras, en S4HANA ya te dijeron, no, todo lo vas a hacer en esta transacción. Pero para eso, ¿qué ha hecho? Nosotros hablaremos de una nueva funcionalidad que es BAPI. ¿Ya? BAPI. Van a hablar ustedes o van a escuchar durante su proceso de formación o evolución profesional dentro de SAP, van a hablar en algún momento o van a escuchar de BAPIs. ¿Y qué es BAPI en realidad? Es una funcionalidad lógica internamente de SAP. O sea, detrás de cada transacción existe una BAPI, existe un programa funcionando. Ok, pero ¿qué se agregó en ese 4HANA? Tanto para crear y tanto para eliminar. Entonces, el amigo tiene solo dos vidas. Se crea o se elimina, no se modifica. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros todas estas transacciones va a ser consumidas solo por la amigo. Dice, estos códigos de transacción no se utilizarán en la codificación del cliente, especialmente con S4HANA, desde la versión 16.10 hacia adelante. Ahí están las BAPIs que acabo de mencionar, ¿sí? Y esto están utilizados dentro de la transacción MI. Ahora nos vamos a los cambios que nos trae en PM Logística o gestión de mantenimiento, otros lo conocen mantenimiento de planta. Bien, pero nosotros en PM hablamos bastante de mantenimiento, ¿sí? Referenciado o como objetivo final son mantenimiento a los objetos técnicos que tiene la empresa. Uno de los cambios que tenemos en S4HANA dice la extinción de longitud del campo de número de lista de objetos. ¿Y cuáles son esos objetos? Vamos a hablar ahí, tenemos como requisito previo, dice, ¿no? Utiliza la funcionalidad de lista de objetos en el sistema estándar de SAP. También accede a la lista de objetos, programas definidos, clientes de la lista de objetos con programas definidos por el cliente.
Ok, no importa si los programas definidos por el cliente llaman dentro de SAP ERP, por ejemplo, informe Z. Ok, aquí hay una pequeña restricción por la parte cuando se quiera personalizar, ¿no? Nos dice, aquí no, o en este caso, ya no va a ser posible desde una fuente externa, a través de interfaces. Pero ¿qué nos recomienda? Dice, ¿no? Los programas definidos por el cliente deben ajustarse en consecuencia, especialmente en líneas con las interfaces, modificaciones, programas estándar. Aquí, SAP con la nueva versión te dice lo que vas a utilizar son las herramientas o los programas que nosotros te ofrecemos, tales como sean APIs, BAPIs o RFCs estándar que se tiene. Esto es un código de integración, ¿sí? O en este caso, digamos, es una puerta de integración con otras interfaces, con otros programas. Y lo mismo de esta manera. Entonces, si yo entrego una API, posiblemente me hacen llamado una API. Recordemos que esto es una funcionalidad, ¿sí? Bien. Entonces, si se han creado tablas definidas por el cliente, en este caso, no sé, la otra plataforma tiene ya tablas establecidas, entonces sí o sí tenemos que conectarnos de esta manera, ¿no? ¿Qué más tenemos como cambios en PM? Tenemos el tema de sistema de información en EAM. ¿Ok? Nos dice, ¿no? De mantenimiento de planta forma parte del sistema de información logística, pero aquí tenemos algo bien resaltado que dice, ¿no? Nota. Si utiliza el número de material de 18 caracteres, consulte la nota. Ajá. Si nosotros queremos informar, o en este caso todo el sistema de información, hay una restricción posiblemente, aún se mantiene la versión anterior, que es de 18 caracteres, dice, ahora ya está ampliado. Ojo, esto es un cambio mayormente que te referencia en datos maestros, pero desde punto de vista PM también te dice, ¿no? Si vas a hacer esta funcionalidad o vas a ver el tema de sistemas de información, ojo que siempre se va a tomar en cuenta el material. Y para esto tú debes ir a esta nota. Esta nota ya lo resaltamos en datos maestros. El sistema de información puede ser utilizado para evaluar equipos, muy bien, correcto, ubicaciones funcionales o ubicaciones técnicas, notificaciones y la orden. Para algunas industrias, un equipo va a ser un material, ¿ya? Para algunas industrias, les vuelvo a mencionar, por ejemplo, para el sector retail, ¿ya? Si tú quieres controlar un equipo por el módulo de tú quieres comprar, SAP no te permite comprar un equipo. Esto tiene que ser un paralelo equipo, es decir, es igual a material para que tú puedas aprovisionar. Ok, si tú dices equipo 1 es material A, entonces realizas ese proceso de suma. Por eso es que te hace llamado a esta nota, ¿no? Tiene que haber coherencia. Ya, pero en sistema de información, ¿qué más haces? Evalúas, en este caso, las ubicaciones técnicas, las notificaciones consumes materiales y también, en este caso, notificas las órdenes, ¿no? Las operaciones de la orden. Dice, la implementación RP clásica del sistema de información tiene algunos detalles. Ok, estos son los detalles que nos trae la parte clásica de RP, ¿no? Opera datos redundantes, ok. Dice, opera con datos agregados previamente. Muy bien. Utiliza una tecnología de interfaz usuario antigua que hace unos informes multidimensionales sean torpes, ¿ok? Solo admite números de material como hasta 30 caracteres. Nosotros tenemos 40 caracteres en la nueva funcionalidad. Entonces, todo eso cambio necesitamos de actualizar mediante esta nota, ¿no? Que nos está dando a conocer en los nuevos cambios que tiene S4. ¿Qué más necesitamos saber de los cambios realizados dentro de PM? Aquí hay una pequeña lista, ¿no? Nos dice, sistema de información en EAM, dice,
Los futuros análisis de mantenimiento de plantas se basarán en HANA, vistas, CDS, que agregan, dice, datos de transaccionales de forma dinámica, ¿no? Potentes interfaces usuarios analítica, ¿ok? Dice la funcionalidad disponible en S4 HANA, ya, on-premise, ¿no? Edición 1511, no considerada como tecnología del futuro. Y para esto lo que nos resalta, dice, los informes personalizados que leen una de las siguientes tablas no funcionarán después de que se desactive la actualización de las tablas LIS. Aquí tenemos dichas tablas, ¿ya? La localización y planificación, la clase de objetos y fabricante, el análisis de daños, ¿no? Análisis de daños, estadísticas de objeto, estadísticas de avería, análisis de consumos de vehículos. Mediante estas tablas, ¿no? Nosotros podemos hacer llamado al sistema de información, considerando, esto es uno de los cambios, no muchos cambios hay en este módulo, pero lo poco que tiene nos hace énfasis de manera resumida, ¿no? O esto es uno de los cambios que tenemos en la actualidad. Detrás de eso hay cambios técnicos, sí, pero las funcionalidades les estamos dando a conocer. Lo más relevantes y lo más críticos. Nosotros por PM necesitamos saber este proceso de logística de información, porque siempre vamos a estar con ese proceso de análisis, ¿no? Bien. Y por otro lado tenemos también la programación del plan de mantenimiento. Si bien es cierto, esto ya se ejecuta en SAP ERP, pero nos dice aquí hay algo adicional que debes considerar. La transacción que utilizabas para programar es la IP30. Está haciendo programación de planes de mantenimiento. Dentro de esta programación utiliza una tecnología obsoleta. Pero aquí dice lo que utiliza el IP30 para programar planes de mantenimiento, utiliza batching. Es una funcionalidad que se ejecuta, ¿ok? Por debajo. Batching, ¿no? Luego, ¿qué nos dice? La funcionalidad disponible ahora en S4 HANA desde la versión 15.11, pero dice no considerada como tecnología futura. Dice, el equivalente funcional aún no está disponible. Planeamos descontinuar esto en uno de los próximos lanzamientos. Ahora, mira, después de la 15.11 pasaron algunos cambios más. Dice, la nueva transacción para realizar la programación masiva es IP30H. Entonces, aquí todavía había dudas, no estaba tan claro, hasta que SAP dice, no, lo que voy a hacer es, con esta nueva transacción, ¿ya? Es lo que se va a optimizar para HANA y ofrece un procesamiento paralelo a una velocidad mucho mayor. Entonces, entre esta transacción y esta transacción hay un gran cambio, ¿ya? Pero nosotros vamos a utilizar de hoy adelante en nuestro módulo esta transacción, ¿no? Pero aquí nos dice una recomendación para sus trabajos de segundo plano que probablemente haya programado periódicamente la transacción IP30 y crea nuevos trabajos de segundo plano, ¿ok? Bien, entonces nos está pidiendo poder utilizar en algunos casos esta transacción y luego esta transacción. Pero dentro de los casos prácticos, dentro del desarrollo del módulo como tal, vamos a ver el efecto y el buen uso correcto de acuerdo a la versión que se tiene. Cuando hablamos de PM, ya, también hablamos de gestión de activos móviles, ¿ok? Gestión de activos mayormente le denomina desde el punto de vista contable, ¿sí? Para ellos, cada activo es depreciable, ¿correcto? En el transcurso del tiempo. Dice la funcionalidad de gestión de activos móviles, ¿ya?
del producto no está disponible en S4 HANA para conocer sus requisitos relacionados con la movilidad para gestionar la gestión de mantenimiento. Aquí ahí nos dice consulte la hoja de ruta en SAP. Cuando nos refiere a esto, ¿ya? Realmente hay algo más que se debe realizar dentro de esto, pero todo está sustentado en la biblioteca SAP. Como cambio, no nos están dando a conocer. Pero, ¿qué hay, mira, referente a esto? Con este cambio, dice, planeamos discontinuar los objetos mencionados en la lista de piezas y eliminar estos objetos en esta versión, que es el 2021. Mira, después totalmente avanzado, desde que nació la 1511, ya apareció todavía este cambio en el 2021 en adelante, o sea, 2021 y 2022. Actualmente, por lo menos aquí en Latinoamérica, esta versión de 2021 no lo tienen implementado. Tengo entendido la versión más actual que está implementada en Latinoamérica es la 2020. ¿Ok? Entonces nosotros nos venimos preparando para el futuro. Pero para esto dice, tienes que consultar esta nota. ¿Ok? Cuando aquí me refiere que te dice no está disponible, la gran mayoría de las empresas que han implementado S4 tienen desde la versión 16.10 hasta la 19.09. Eso es todas las empresas de Latinoamérica que han implementado. Algunos que están en proceso de implementación con el 2020. Por eso te dice como que no está disponible. Para nosotros podría ser confuso cuando nos dice esta palabra. Oye, ¿por qué dice que no está disponible y luego que sí está disponible? Recordemos que esto de acá, ya, pero esto está sustentado bajo esta nota. ¿Qué es lo que nos recomienda SAP? Compruebe si utiliza alguno de los objetos mencionados en la lista de piezas y cualquiera de sus aplicaciones personalizados, informes, etcétera, ¿no? Ya no funcionarán y tendrán que crear un arreglo alternativo. Entonces, del todo no queda conforme, ¿bien? Sino aquí hay una serie de ajustes que realizar. Eso es la recomendación de SAP. SAP no te está dando una solución completa, Jesús, pero posiblemente aquí hay una interrogante por parte de ustedes. ¿Por qué nosotros poder entender todo esto? En su momento, se está dando, digamos, el avance de manera básica, estos conocimientos. Y aquí lo que se va a evolucionar cada cosa, ¿no? Va a ir evolucionando estos análisis hasta llegar al nivel avanzado. ¿Qué quiere decir? Aquí te vas a formar, ¿no? Desde lo básico hasta avanzado, pero con el transcurso de los tiempos. Y todos estos cambios se van a dar progresivamente, o este conocimiento se van a dar progresivamente dentro de Conexión Advanced. En PM también necesitamos saber la entrada por lotes para gestión de activos empresariales. Dice, transacción EBIP, ¿no? Utiliza Batch Input como tecnología para crear datos transaccionales para todos los objetos ya. Equipos, ¿no? Ubicaciones técnicas, notificación, orden, plan de mantenimiento, lista de tareas. Es una tecnología obsoleta, ¿ya? Pero ¿qué nos dice? Actualmente no existe un equivalente funcional para la gestión de activos empresariales dentro de C4, desde la versión 15.11. Pero dice, la funcionalidad disponible para la entrega de C4 HANA, ¿ya? Pero no se considera como tecnología futura hasta el momento. El equivalente funcional no está completamente disponible todavía. Pero ¿qué te ofrece a cambio? ¿No? Mantenimiento de planta te dice en conjunto con que tiene que hacer la API, recordemos, es un puerto, decíamos, es una funcionalidad que respaldan a la creación de un cambio de datos para mantenimiento de planta. Como por ejemplo, si yo quiero hacer, voy a tomar algo bien relevante, para equipo, ¿no? Esta API me va a permitir conectarme desde otra plataforma, desde otro sistema que yo quiero integrarme con el proveedor, ¿no? Con algún otro funcionalidad, ¿no? Otro interlocutor. Entonces, estas BAPIs es lo que sí te ha propuesto, pero no hay un sustento como para poder realizarlo a su plenitud.
Bien. Y por el lado de la ubicación técnica tenemos, esta es la VAPI, ¿sí? Por el lado de notificación, esta es la VAPI y la orden de mantenimiento también. Entonces, quiere decir que en este caso, desde otra plataforma o desde otra aplicación, tú puedes realizar todas estas operaciones, como crear, notificar, crear tu orden de mantenimiento, puedes realizar. No es necesario estar dentro de SAP, ¿no? O sea, te da esa alternativa de poder trabajar con otro interlocutor, por eso decía. Bien, ahí la tenemos como tecnología ya integrada. También tenemos informes de cambio en la lista para pedidos y notificaciones. Bien, dice, requisito previo para ejecutar los informes de lista para pedidos y notificaciones en S4. Pero estas mejoras de rendimiento descritas en estas notas de SAP. Aquí nos está explicando el detalle de cada una de las cosas. Posiblemente aquí redundamos las notas SAP. En su momento estaremos explicando cómo leer una nota SAP, cómo interpretar y posiblemente cómo ejecutar. Es parte de un proceso progresivo y para esto se tiene tiene que tener un conocimiento previo para poder realizar. Primero entender el escenario, luego hacer un cambio, ¿ya? Mediante una funcionalidad estándar y luego una funcionalidad aplicado por las notas SAP. Todo es progresivo dentro de este aprendizaje. Nos dice, los informes enumerados ahí deben ejecutarse dentro de gestión de activos empresariales. Planeamos descontinuar para estas transacciones, ¿sí? Estas transacciones son clásicas que se tienen. En la actualidad, ¿qué es lo que se recomienda en S4? ¿Ya? Utilizar estas transacciones. IW37N, IW49N en su. Ahora hablaremos de PP logística o gestión de la producción. Bien, pero hablaremos de la parte que es equilibrio de línea y secuenciación de ERP. En este caso vamos a hablar si nosotros queremos migrar del ERP o del 6.0 al actual que es S4 HANA. Nosotros vamos a tener una funcionalidad ahora, ¿no? Que es designada PPDS, que en este caso se refiere al modelo mix de planificación, ¿no? Y esto como recomendación SAP nos indica, nos dice, ¿no? El equilibrio de la línea y secuenciación debe usar hasta la fecha de vencimiento del paquete como tal. Es decir, ¿no? Con lo cual las próximas versiones de C4 HANA desean migrar a la funcionalidad alternativa designada. Nosotros en RP hablamos bastante de MRP, ¿no? De planificación tanto MPS y tanto MRP como tal. Pero aquí nosotros tenemos una nueva funcionalidad, ¿no? Que nos está ofreciendo S4 HANA, ¿no? Esta última versión. Y esto tiene información relacionada, ¿ya? Dice, a la planificación de secuencias en PPDS es una implementación completamente nueva. Ah, ok. Pero esto tiene como un valor agregado. Entonces, quiero entender a la planificación tradicional, ¿cuál es esa mejora? ¿No? Dice, cualquier mejora o modificación de planificación de secuencias de RP no funcionará si se utiliza la planificación de secuencias de PPDS. Ok, entonces quiero descubrir un poco más, ¿no? De acuerdo a esta nueva funcionalidad. En realidad, esto es totalmente nuevo. Aquellos que trabajan con RP se van a dar esta gran sorpresa de esta evolución. Bien, ahora queremos entender el MRP clásico, pero en HANA. Bien, nos dice, SAP S4 HANA cuenta con MRP Live. ¿Ok? Pero quiero entender a qué se refiere esto, ¿no? Nos dice una nueva ejecución de MRP optimizada para SAP HANA.
MRP Live lee recibos y requisitos de materiales, calcula la escasez y crea pedidos planificados y solicitudes de compra. Todo en un solo procedimiento de base de datos. Aquí me detengo y quiero entender esta parte que me trae S4 HANA. Nos dice los pedidos. En el MRP clásico, nosotros teníamos los documentos de planificación, tales como requerimientos que solicitudes de pedido y órdenes previsionales. Esos son documentos de ejecución tanto por MPS y tanto por MRP. Eso es lo que nosotros obteníamos. Pero ahora nos dice hasta también puede haber pedidos planificados. Entonces, eso es lo que nos ofrece el MRP Live. Y esto nosotros lo vamos a utilizar con la MD01N. En la versión clásica, ¿sí? Se utilizaba el MD01 y esta planificación se da a nivel de centro. ¿Ok? A nivel de centro, tú la cantidad de materiales que existan, lo vas a ejecutar. ¿Sí? Y entonces el gran cambio es esta letra para MRP Live. Entonces eso hace que se van a generar los pedidos. ¿Qué más nos dice? ¿No? MRP Live es un requisito previo a la futura solución de PPDS. Ok. Aquí hay una parte de integración con la nueva funcionalidad de planificación, ¿no? Planificación de producción y programación detallada. Ok. Entonces, en este caso, planifica y programa, ¿no? Y esto lo vamos a tener a detalle. ¿Qué nos dice? Tenga en cuenta que podría ser necesario ajustar ciertas implementaciones de BADI. Ok. No solo es que va a funcionar de manera automática con las configuraciones como tal que se realiza de manera estándar, sino lo que se tiene que hacer es la implementación de las BADIs. Entonces, ahí va a poder funcionar esto que nos está mencionando. ¿Sí? Esto debe a que los procesos de lectura de los datos, algunas transacciones de MRP clásicas, aquí está lo que les mencionaba, la MD01, 02 y 03. Pero ahora lo vamos a utilizar lo que es con la MD01N. Bien, esto es un cambio que estamos viendo que nos trae nuevo en S4 HANA. Ahora hablaremos un poco de la planificación basada en pronósticos. Entonces, el modelo de planificación, o hay varios modelos de planificación. En este caso puede ser el input, la demanda, por el lado como estamos hablando de PP, ¿ya? O en este caso la demanda puede ser generada por el mismo sistema o puede ser como input que se tiene un pedido comercial, ¿no? Un pedido de venta. Pero el pronóstico es en base a los consumos que uno se tiene, el histórico, y haces una proyección al futuro o lanzas esa curva, ¿ok? Y tienes en el horizonte que tú necesitas controlar. Por ejemplo, para yo lanzar un año de planificación, posiblemente tengo un histórico de 3 años y yo tomar ese como referencia. Bien, entonces yo tengo el pronóstico cómo realizarlo. Pero ¿qué nos dice? Basada en el pronóstico, MRP tipo BB, ¿ok? Dice, esto es un modelo, ¿no? Esto es un modelo de planificación. Dice, en MRP crea pedidos de planificados o solicitudes de compra. Si la demanda o del pronóstico total hasta un momento determinado excede la cantidad total de recepción firme hasta el mismo momento. Bien, entre toda esta palabrería, lo que nosotros podemos entender para este modelo es lo que aplica la planificación basada en pronóstico. Pero vayamos a ver aquí más abajo, nos dice, ¿no? MRP en vivo no realiza una planificación basada en pronóstico en HANA, sino que envía los materiales afectados al procedimiento de planificación ABAP clásico. Esto resulta
en una pérdida de rendimiento. Ok, también tiene algunas debilidades de yo poder utilizar esto. El sistema registra todos los cambios requisitos independientes planificados, lo que facilita la elaboración de informes. Aquí tenemos como una serie de pasos, ¿no? Si decidimos reemplazar la basada en pronóstico por la planificación de tipo MRP, serían los siguientes. Paso 1, ¿no? Convertir los requisitos previstos en requisitos independientes planificados. Paso 2, cambio el tipo de MRP, ¿no? Este es el modelo de planificación, a uno de los tipos de PD. ¿Ok? Y se proporciona una API para mejorar, en este caso, la conversión de lo planificado. Aquí me voy a detener en el paso 2, por ejemplo, ¿a qué se refiere? Nosotros cuando hablamos la planificación basada en pronóstico, nos está diciendo este modelo va a ser aplicado por esta clave, ¿no? Estos son claves y esas claves se dan en modelos, pero nos está sugiriendo, dice, no puedes usar, sino de hoy en adelante puedes usar las claves de que son planificación determinista, ¿no? PD, P1, P2, P3 o P4. Y esto puede estar proporcionada por APIs para mejorar. Ok, esto cuando nosotros deseamos integrarnos, ¿no? Por otro lado, o con otra plataforma. Bien, ahí es donde se realizan las famosos API. Dice, SAP nos proporciona nuevas aplicaciones en Fiori. Ya no, estamos hablando del InCloud. Ojo que es la misma base de datos. Si se planificó, sigue planificado la data. Dice, para manejar la PIR, por ejemplo, ¿no? Mantener la PIR. Ok, estos datos yo tengo que realizar mediante una API para yo poder visualizar en Fiori. Bien, dice la API permite un consumo con demandas de venta y necesidades dependientes o demandas de traslado de stock. Esto sí es totalmente nuevo, lo que nos ofrece a diferencia del clásico, ¿no? En el pronóstico no te ayuda a dar lectura, en este caso en el clásico, no te ayuda a dar lectura a lo que son las ventas. Solo el pronóstico. Son cosas totalmente distintas. Si yo he pronosticado, por ejemplo, en un año que voy a tener requerimientos por 1000 unidades, por ejemplo, y yo ingreso un pedido de venta o uno de la parte comercial, un requerimiento, ¿sí? Digamos por 100 unidades más, entonces mi necesidad a atender en ese lapso de tiempo o en ese horizonte de tiempo va a ser 1100. ¿Ya? El clásico no te da lectura a eso, pero en MRP, en S4 HANA, te dice que sí. Entonces, son cosas que nosotros debemos considerar y ver dentro de los talleres, hacer esas pruebas. Eso es un nuevo conocimiento que queremos otorgarle nosotros desde nuestra experiencia y conocimiento que se tiene en la actualidad, ¿sí? Hacia ustedes. Por eso es lo que estamos viendo todos los cambios y los cuales van a ser aplicables. Aquí tenemos MRP, ¿no? Por la producción, pero en subcontratación. Muchas veces se habla de la subcontratación, la parte de maquila, ¿no? En producción, ¿ok? Cuando en este caso tercerizas, ¿no? La producción. Otorgas tu producto terminado, o en este caso te otorgan el producto terminado y tú realizas el proceso de planificación. Pero entendamos qué es lo que nos trae aquí. SAP RP dice tenía 3 formas diferentes de planificar las piezas que se proporcionarían a un subcontratista. Planifica la demanda de subcontratación junto con la demanda interna de la sección de planificación contra stock. Ok, aquí hay una planificación de todas las necesidades. Segundo, separar la demanda y el stock de subcontratación en secciones únicas de planificación de subcontratación. Ok, separa en este caso nos dice. Luego nos dice planificación por separado de la demanda de cada subcontratista mediante la subcontratación de áreas de MRP. Ok, aquí nos está diciendo se tiene que realizar la estructura organizativa, que son áreas MRP. Yo puedo decir un centro es para mí mi área MRP, o puede ser 2 almacenes mi área MRP. En este caso, todos los componentes que son materiales van a ser planificación. De esa manera yo determino qué es mi área MRP. Bien, ¿qué más necesitamos saber concerniente a esto?
Dice, ahora en la simplificación en S4 HANA, en on-premise, edición desde la 15.11, ¿no? La lógica de 4.0 dice se eliminó, mientras que la lógica de 4.5 simplificó. Utiliza parámetros de planificación determinados si no existen registros maestros de materiales específicos del área MRP. Solo tienes que crear, dice, un área MRP para cada subcontratista. Ok, aquí ya lo estamos segmentando, ¿sí? Para cada subcontratista. Por supuesto que aún es posible crear datos maestros de materiales específicos del área que es MRP proveedor. Ok, nosotros le entregamos, ¿sí? Nuestros componentes y para cada uno de ellos nosotros debemos crear un área MRP, ¿no? En este caso dice si es necesario. Pero ¿qué nos da como ventaja esta nueva funcionalidad que trae en S4 HANA? Es posible la planificación separada de cada subcontratista sin tener que crear un registro maestro de materiales específicos del área MRP. Y lo otro dice, la lógica de planificación se simplifica. Hay dos lugares o tres formas diferentes de planificar las piezas que se proporcionarán al subcontratista. En este caso, nosotros ya sabemos qué le vamos a entregar, qué es lo que necesitamos y el subcontratista es lo que nos entrega el producto ya elaborado. Pero esto yo puedo controlar, ¿sí? Por cada MRP o en este caso por cada proveedor. Pero a ese proveedor que yo estoy subcontratando, le voy a crear su propia estructura para su mayor control. Aquí hablaremos un poco de otro módulo muy poco conocido en el mercado, que es PS, ¿no? Planificación de proyectos o Project System, sí que es en inglés, que pertenece también a la parte logística. Pero vamos a entender un poco la simplificación que nos trae en S4 HANA. Dice, los cambios no son muchos, ¿eh? Las transacciones de planificación de fechas forman parte del ámbito de compatibilidad de S4 HANA, que viene con derechos de uso limitados. Para obtener más detalles sobre el alcance de la compatibilidad y su fecha de vencimiento, ¿no? Nos da a detalle esta nota, ¿no? Ahí está la lógica, la funcionalidad que debemos aplicar. ¿Qué nos dice? Actualmente hay transacciones múltiples, parcialmente redundantes, disponibles para planificar fechas en proyectos. En consecuencia, la recomendación es utilizar la transacción CJ20N para generar el proyecto, ¿sí? Para estos requisitos comerciales, incluso si todavía hay otras transacciones disponibles en la 15.11. ¿Ok? Aquí tenemos las antiguas del ERP que todavía se va a visualizar en esta versión. Y luego SAP por defecto te va a enviar que está aplicado mediante esta nota y que ya están obsoletas. A eso se refiere cuando nos menciona esta versión de 15.11. Dice, para la programación de redes cruzadas, la transacción CN24 y CN24N aún están disponibles en esta versión. ¿Ok? Esto es la nueva, ¿sí? Netamente de S4 HANA, y esto es por decir la antigua transacción. Y esto es lo que se está volviendo obsoleta. Pero dice, aún lo mantienen en esta versión. En la versión que tenemos actualmente ya es obsoleta, ya no es factible utilizar. Se planea modernizar estas transacciones para moverlas al alcance perpetuo en S4 HANA. En general, las siguientes transacciones de planificación, programación de fechas forman parte del ámbito de compatibilidad. Para programación general, ¿no? General de la red, a nivel de proyectos, utilizaremos esta transacción, CN24N. Para la programación general de la red, lo que se utilizaba, la CN24. Aún se puede mantener, en este caso va a ser obsoleta. Luego tenemos la CJ21 para cambiar fechas básicas.
Luego tenemos la CJ22 para mostrar fechas básicas. Fechas de previsión de cambios, CJ23. Como ustedes pueden ver, si nosotros queremos hacer algunos cambios, podemos utilizar estas transacciones que están en mención, ¿no? Para mover las fechas de proyecto, el inicio, el fin, para el tema de presupuesto, cuándo se debe entregar y entre otras cosas más, ¿no? Porque nosotros desde proyectos nos integramos con la parte logística, con la parte de mantenimiento, con la parte de producción. Por ejemplo, ¿no? Al momento de necesitar algún material, necesitamos comprar para el proyecto. Si es que nosotros queremos producir, puede estar imputado al proyecto. Si es que nosotros queremos hacer algún mantenimiento de nuestros equipos que se están elaborando dentro del proyecto, entonces también va imputado al proyecto. Por ejemplo, ¿no? Se puede hacer la construcción de una planta. Eso es un proyecto. Entonces todo va a ir imputado a dicho proyecto. ¿Sí? Ahí tenemos que actualizar hasta el pronóstico. Ahora hablaremos lo que es de calidad, ¿no? QM logística, ¿no? ¿Qué nos trae en S4 HANA? Dice, aquí algo bien relevante. Lo más nuevo es el sistema de información de gestión de calidad. El sistema de información de gestión de calidad, que forma parte del sistema de información logística, no es la arquitectura objetivo. Funcionalidad dispone en S4 HANA, pero no considera como tecnología futura. Entonces, para esto yo necesito saber qué es el LIS, ¿no? El sistema de información logística. En sistema de información logística nosotros vemos todo el proceso macro, ¿no? En este caso nos referimos a la reportería estándar, qué es lo que nos trae como tal. Esta información va a ir relacionada, amarrada a un análisis futuro después de antes y después de la ejecución de cada proceso. Esto es netamente para procesar la información. Pero dentro de ello, dice, es el sistema de información de calidad. Bien, en las siguientes transacciones, dice, se reemplazan por las aplicaciones de Fiori correspondiente a calidad, pero la parte analítica. Entonces queremos entender esta parte. ¿Y cuáles son estos? Ya. Ya, esto es la parte analítica, ¿no? Lo que nosotros vamos a... estas transacciones van a ser reemplazadas por la parte analítica. Por eso está hablando del sistema de información, porque nosotros vemos netamente reportería. Pero esto ya lo vamos a ver por Fiori. Y Fiori lo que ha hecho es reemplazar a todo este conjunto de transacciones que lo vamos a ver por la parte analítica. No es como aquí vamos a ver, es más informativo, ¿no? Más estadístico. Eso es lo que nos muestra la parte analítica, ¿no? Y todo este conjunto ya quedaría obsoleto. Aquí queremos saber las transacciones redundantes en QM, ¿no? Dice, varias transacciones habían estado disponibles para realizar la misma tarea. Para simplificar el trabajo con el sistema, se eliminaron las transacciones redundantes o no estarán disponibles ahora en S4. Dice, las siguientes transacciones son redundantes, se pueden cubrir con transacciones y funciones alternativas o se reemplazan por las aplicaciones de Fiori correspondientes. Las siguientes transacciones ya no se proporcionarán en S4 HANA. ¿Y cuáles son esas transacciones? Ahí está. Bien. En SAP ERP nosotros utilizábamos para ingresar los resultados, ¿sí? En este caso de las inspecciones, esta transacción, lo que es la QE51. Luego, para visualizar catálogo, la QS45. Pero, ¿qué nos dice, no? Ahora, este pertenece a otro componente, es un término técnico, ¿no? Que SAP los agrupa. Dice, ahora puedes usar la QE51N. Como ustedes pueden ver, la parte, la letra N ha sido agregada, ¿sí?
Para el tema de reportería, ¿sí? Utilizábamos esta transacción. Y ahora lo que te dice, tú puedes usar esta transacción. Y así sucesivo para el resto de las transacciones. Eso es de manera simplificada los cambios, ¿no? Que se están trayendo en S4 HANA. Y dentro de nuestros talleres vamos a visualizar cada efecto de estos cambios que se deben realizar. En algunos momentos se hará comparaciones para validar dichos cambios. ¿Qué más vemos en calidad? Las transacciones redundantes también tenemos, ¿no? Dice, son reemplazadas por las aplicaciones de Fiori y por tanto no están disponibles en la plataforma de lanzamiento de Fiori para S4 HANA, pero no se pueden llamar directamente. Ok. Entonces, si nos dice esta columna son las transacciones que van a ser reemplazadas, ¿no? Estos son los nuevos componentes, es una manera de segregar en términos técnicos que realiza SAP, pero nos da la alternativa cómo va a ser en Fiori. Entonces nosotros podemos encontrarle esta transacción con esta aplicación. Nosotros en el buscador de Fiori podemos escribir, ¿no? Estas palabras y nos van a hacer llamado a la funcionalidad o a la transacción que se realizaba en este código o las operaciones que se realizaban con esta transacción, ¿sí? Esto es relacionado a Fiori. Ahora hablaremos de WM, de Warehouse Management, ¿no? Gestión de almacenes, la parte logística. Aquí tocaremos algo bien puntual. Bien, nos dice gestión de tareas y recursos. La gestión de tareas y recursos, WM, como ustedes pueden saber, para algunos y algunos no, aquí hay un poco confuso porque este submódulo no es tan comercial, no es tan común, pero dentro de las empresas se usa bastante. ¿Ok? Es un submódulo del módulo logística ejecution o ejecución logística, que parte en esta casa, en este caso de la parte de transporte, ¿no? Logística execution es cuando va a hacer entradas y salidas. Y la administración la tiene este módulo. Muchos en este caso están confundidos que BWM, ¿no? O gestión de almacenes, está compuesta o es un submódulo de MM, ¿no? De gestión de materiales. No, es totalmente erróneo. A este módulo es que pertenece. Dice, ya no es la arquitectura de destino dentro de S4 HANA, edición local, la funcionalidad disponible en S4 HANA, edición 1511, entrega, pero no se considera como tecnología futura. Ok. Dice, el equivalente funcional está disponible en la funcionalidad, ok, ya, es la gestión ampliada de almacenes. Pero aquí hay algo que nosotros debemos de conocer y entender. Esto es la extinción y en S4 seguiremos viendo WM, por supuesto. Vamos a ver WM, pero también vamos a ver la extinción, la ampliación que se tiene como EWM. Pero en las implementaciones se toma como base, porque aquí la funcionalidad es lo mismo, ¿sí? Solo que tiene algunas cosas más ampliadas. La recomendación que te da SAP, dice, como parte de su proyecto de conversión, actualización en S4 HANA, debe decir si desea continuar utilizando la gestión de tareas o recursos. En este caso, está apuntando a este módulo durante el periodo de tiempo limitado según las condiciones. Y esto te la está dando en esta nota de SAP, ¿no? 2269324, ¿no? Para tener más información, dice si desea, en este caso, si deseamos migrar a esta nueva funcionalidad que es el Extend. Bien. Si su decisión es migrar en la gestión extendida de almacenes, ya planifique esto en consecuencia de su proyecto. Entendemos la lógica
inicial para aplicar la parte de la extinción. Ahora hablaremos de MMPO. Esta es gestión de almacenes, pero la parte de compras. ¿Ok? Entonces, a eso nos vamos a referir ahora. Dice, reemplazo de transacciones clásicas de GUI, de MMPO o PUR. Dice, las transacciones clásicas en RP, ¿ya? Y la VAPI para los objetos comerciales de orden de compra, solicitud de compra, factura de proveedor, han sido reemplazadas por las transacciones correspondientes y VAPI disponibles desde esta versión. En esta versión de SAP R3, el 4.7, se mantenían estas transacciones. En el SAP ERP todavía se mantienen, esto cuando ya es el 6.0, todavía se mantienen estas transacciones. ¿Ok? ¿Las ejecutan? No. Para eso se tiene la transacción enjoy, lo llaman, lo que son agregados como N. Pero estas transacciones ya no son utilizadas. Esas transacciones fueron reemplazadas, ¿ya? Estas transacciones van a ser reemplazadas por una letra más, ¿no? M21N, M22N, M23N y así sucesivo. Eso es lo que vamos a ver en la actualidad, ¿ok? En S4HANA. Esas transacciones todavía van a seguir, digamos, vigentes hasta un nuevo aviso que SAP nos pueda entregar. Ahora hablaremos de ventas y distribución, que es parte de la logística, ¿no? Sales y distribution. ¿Qué cambios trae en este módulo? Recordemos nuevamente que los cambios que estamos dando a conocer son básicos, son los más relevantes, ¿ok? Que se debe de conocer. Pero detrás de eso hay muchos más cambios. Entonces, lo que nosotros veremos ahora, ya, en la representación de ventas interno del rol comercial. Dice, el rol comercial de representante de ventas interno se creó originalmente para respaldar y representantes de ventas que trabajan en estrecha coordinación con los clientes, así como los departamentos logísticos y financieros que colaboran con las ventas. Este rol estuvo disponible en el 6.0. Bien, y se mejoró, esto era en el Enhancement Package 2, y se mejoró en el Enhancement Package 3 y Enhancement Package 4. Dice, existían dos opciones para ejecutar este rol, en las que se podía acceder a través de SAP, ¿no? En este caso del portal, ¿ya? Y esto era mediante NetWeaver. La funcionalidad relacionada se asigna a estas funciones comerciales. Aquí tenemos, ¿no? Esto es lo que decíamos, la descripción técnica, lo que te dice, o en este caso lo que le segrega SAP, ¿no? De esta manera. Ahí están los Enhancement Package, ¿no? 2, 3 y 4. Ahora dice, en su lugar se ofrece como sucesores un conjunto nuevo, ya, basado en roles para Fiori. Esto es la nueva. Estos han sido reemplazados por este de acá, ¿no? Saber, internal, sales, ¿ya? RP, ¿ya? En la primera versión de C4HANA, los roles ofrecen un conjunto básico. Y todos los detalles de la lógica y la funcionalidad lo encontramos en esta nota SAP. Bien. Por otro lado, tenemos las actividades de ventas. Nos dice, ¿no? Soporte de ventas. Dice, asistida por computadora, ¿no? Consulte el vínculo de ayuda de SAP, no está disponible en S4HANA. Porque no es la arquitectura de destino. Le recomendamos que utilice ahora, ¿no? SAP CRM, ¿ya? Junto con S4HANA o SAP Cloud por Customer. Bien, entonces esto es una plataforma de integración para S4HANA.
Transacciones no admitidas en SAP S4 HANA, por ejemplo, ¿no? Estos son lo que dicen, ya no son disponibles, esto ya son obsoletas. ¿Ok? Ahí están las transacciones que han sido obsoletas o que nos están indicando dentro de S4 HANA. Mayormente o más detalles, esto lo vamos a ver en los talleres futuros o en los módulos o en los cursos que corresponden como tal. Muchas gracias por tu atención prestada.